E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o Evangelho eterno a proclamar aos que habitam sobre a terra. E a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno a proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Você já pensou em podermos ouvir mensagens do céu, anjos falando? Em Apocalipse 14, encontramos 3 mensagens angélicas vindas do céu para nós. E essas mensagens são de advertências e é importante a conhecermos para participarmos do reino de Deus. Temos que saber o que é temer a Deus, como glorificá-lo e adorá-lo, pois a hora do seu juízo chegou. O que você acha de podermos começar essa jornada agora? O canal Monte Carmelo apresenta a você a série As 3 Mensagens Angélicas. Deus não existe. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e trevas estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O mundo surgiu do nada, através do que chamamos e conhecemos como Big Bang. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Não tem lógica alguém criar o mundo tão rápido, usando somente palavrinhas. Com homens, isso é impossível. Mas não com Deus, porque com Deus todas essas coisas são possíveis. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Há alguma coisa muito difícil para mim? Teman a Dios, teman a Dios, teman a Dios. Se eu temo a Deus, eu guardo os mandamentos. Se eu não temo a Deus, eu não guardo os mandamentos. Está chegando o dia da expiação. Nós estamos sendo julgados e Satanás sabe muito bem e ele quer que nós sejamos desaprovados nesse julgamento.
Aqueles que não separarem a sua vida dos pecados, eles terão que ser consumidos pelo pecado, porque eles se tornarão um com o pecado e o pecado terá que ser destruído. Então, por isso é importante que nós estudemos cada dia mais para que estejamos livres desse. Parte 1, Temei a Deus. Hoje, com o pastor Diego Zapata. Apreciados hermanos, un saludo muy cordial en esta ocasión. Vamos a tratar de tocar un tema teniendo como marco de referencia el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Es cierto que el mensaje tiene las connotaciones de ser un mensaje para el tiempo del fin, pero necesariamente lo que se conoce como el mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, 6 y 7, también tuvo una aplicación histórica. Nosotros vamos a tomar de ahí solamente una palabra. Hay aspectos lingüísticos muy importantes que deben ser considerados por el estudioso de la Biblia en ese par de versículos 6 y 7, pero yo solamente quiero tomar la palabra temer. De hecho, a este tema le podríamos titular: un verdadero creyente teme a Dios. Entonces, teniendo esto como punto de partida, haremos una oración y trataremos en el espacio que tenemos en el día de hoy de entender un poco más desde la Biblia lo que tiene que ver con la naturaleza de la palabra temor. Están todos cordialmente invitados. Amado Padre Celestial, que al abrir tu palabra, tu presencia sea una realidad en medio de nosotros, que hable a nuestro corazón, que estés aquí, Señor. Nuestra alma te desea. Perdona nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador, lo pedimos. Amén. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua, raza y pueblo, diciendo a gran voz, y aquí aparece la palabra, temed a Dios. Y luego dice, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Insisto que dentro de lo que podría definirse como aspectos lingüísticos, estos dos textos tienen palabras que son sensibles y que deberían ser tratadas, estudiadas con gran consideración para que nuestra comprensión del asunto se habla. El tiempo solo nos permite considerar la palabra temer. Viene de la expresión griego phobeo, que de alguna manera también da resultado a nuestra expresión fobia, es decir, a tener un rechazo sistemático hacia algo, por lo menos claustrofobia o hidrofobia, es un rechazo. Pero no consideraremos este aspecto por hoy. Simplemente veremos algo que tiene que ver como el efecto, resultado o consecuencia de que el adorador haya tenido de alguna manera una revelación de Dios, se haya aproximado en algún momento de su vida a tener una comprensión más clara acerca de la grandeza, la omnisciencia, es decir, todo lo que tiene que ver con la sabiduría, la infinitud y la eternidad de Dios. Cuando eso es real, esta experiencia de sobrecogimiento interior viene a ser el resultado que infunde en el estudioso de la palabra, en el aspirante a la vida eterna y en el que se siente candidato para el cielo y que trata de desarrollar esa cierta idoneidad que será ampliamente recibida por las puertas de perla, ese hombre algo lo sostiene interiormente como efecto o consecuencia, repito, una actitud de reverencia, una actitud de respeto, una actitud de temor a Dios, que no tiene ninguna articulación con el miedo, insisto en eso, pero más bien es que al abrir
su santa palabra, al ser elemento practicante en los servicios de tipo litúrgico y religioso, qué comportamiento, qué circunspección, qué seriedad, qué manera de conducirse en aquellos espacios y lugares donde se invoca a Dios. Pero todo esto no es sino la repercusión de lo que realmente es la vida interior de este hombre cuando ningún otro ojo lo considera a él. Entonces tenemos que partir de la idea que para entender el temor bíblico tenemos que hacer énfasis en la necesidad que tenemos de recibir alguna manifestación de Dios. Mis apreciados, cuando un hombre no aprecia la grandeza, la eternidad y todo, de alguna manera algo de la gloria de la naturaleza divina, a ese hombre no se le puede pedir que tenga reverencia, ni que sea respetuoso, ni que sea, repito, circunspecto frente a las cosas de Dios. Pero una vez ocurre esto, oh hermanos, qué realidad interior comienza a moverse en la vida de este hombre. Y hay un aspecto adicional que lógicamente un estudio mucho más profundo dejaría bajo la consideración de todos. Su apreciación de la grandeza de Dios hace que él se considere cada vez más incompetente, más hueco y más vacío, más necesitado de que el Señor llene todos los espacios de su vida. Acto seguido, entonces, su interés personal, su amor al yo y lo típico de la naturaleza, que es el egoísmo, el orgullo y la autocomplacencia, comienzan a ser paulatinamente desmontados y a darle lugar a una idea y a una experiencia mucho más preciosa que le permitirá a Dios tener a este hombre como gran recurso en reserva para estos momentos finales a los cuales nosotros nos estamos aproximando, y ya con vértigo ser utilizado por Dios para que este hombre haga un llamado así clamoroso desde adentro del alma, de esos llamados que conmueven, que invitan, que ruegan a la humanidad para que teman a Dios, para que vuelvan a Él, para que teman y glorifiquen al juez y para que adoren al Creador. Ese hombre tiene como razón de ser de su vida y también de esta invitación el comprender en forma clara y meridiana que la causa fundamental de todo es Él, es decir, Dios, y no el hombre. Ha comenzado a vivir una vida en el anonimato, que no exige reconocimiento, ni tampoco que se le victoree, ni se le reconozcan sus esfuerzos, ni toda la realización personal suya. El buen Jesús, dice la señora White, no contendía aún por sus derechos. Y este hombre, copiando del modelo, entonces va transformándose paulatinamente, y ahora, a partir de ese conocimiento que es existencial, que Dios es la causa fundamental de todo, se proyecta entonces a la humanidad en forma clamorosa, insistente, casi que a manera de ruego e implorándoles en vista de todo lo que está en juego. Teman a Dios, teman a Dios, teman a Dios. Pero esta experiencia debe tener como basamento algo que a mí me parece muy importante considerarlo desde lo que escribió el profeta Isaías. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías dejó consignado esta declaración que es verdaderamente admirable y hermosa. Dice de la siguiente manera la Escritura, hablando el Señor, Isaías 66:2. Mis manos hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Está presentándolo como el artífice, ¿verdad? El constructor
el arquitecto, el diseñador, el creador de todo. Y luego da un giro a su pensamiento, teniendo como base eso de que Él es todo el creador. Luego, en esa actitud de la compasión de Dios, que desde su propio conocimiento de Él como creador, tiene como objeto de su mirada su obra creativa. Y es todo lo que vino a la existencia por su mano, y de especial manera lo que fue la obra magna de sus manos. Pero dice aquí, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Es decir, que ha logrado desarrollar por gracia divina esa actitud de reverencia, de temor, de respeto, de consideración, de perderse a sí mismo en la visión por la grandeza de Dios. Entonces dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que teme al Señor. Y luego dice, y que medita en mi palabra, a mi palabra. Miren ustedes que si esta idea está siendo tejida desde Apocalipsis 14:7 con el verbo temer, fobeo, que aparece ahí, ahora tenemos lógicamente que establecer una conexión muy orgánica, muy íntima, muy bonita entre el temer, la reverencia, el sobrecogimiento, la circunspección, el respeto y todo eso con considerar la palabra de Dios. Tú no puedes divorciar el temor de la palabra. ¿Qué quiero decir con eso? Que el temor a Dios y su palabra tiene que inducir al individuo a considerar seriamente las ponencias divinas. Todo lo que son las recomendaciones de Dios, entendiendo que es nuestro creador y diseñador, también nos deja a nosotros el margen de posibilidad de comprender que todo lo que brota de ahí está encaminado para que nosotros recibamos de esas palabras que son espíritu y son vida. El buen Jesús lo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora cuando ese hombre consulta, por decir algo, de ahí de Isaías, el capítulo 40, la parte final, capítulo 40, parte final del libro de Isaías, versículo 29, que dice, hablando de la palabra, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ¿verdad? Podríamos hacer un intercambio de palabras ahí, que de todas maneras no le hace violencia al texto, es permitido. Pero los que temen a Jehová, los que esperan en Él, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, en vista de que esta serie de palabras que han brotado de la boca de Dios están todas encaminadas para beneficiarnos a nosotros, propenden la consolidación del ser, pero de una manera más puntual desde el punto de vista bíblico. Todas conllevan a que la imagen de Dios sean restauradas en nuestra vida. Significa entonces que el hombre que teme a Dios ahora deja de considerar sus conceptos, su sentido común, aún su intuición y su cosmovisión antigua para darle lugar a lo que ha brotado de la boca de Dios. Entiende que Él es parte de la obra de Dios y es la corona de la creación. Y como tal necesita entonces pautas, recomendaciones, elementos muy precisos, no solamente para conducir su vida, sino para tratar esta morada de acuerdo con la voluntad divina. Se va forjando en la experiencia de este hombre algo que es sostenedor y es vital para este tiempo final. ¿Qué es lo que se forja? Que su vida es simplemente la conformación
a la voluntad de Dios. Su vida es sencillamente una manifestación de la voluntad de Dios. Y entonces se va aplicando en él. Salmos 1, versículo 1. Bienaventurado, gozoso, con un gozo que no depende de si Dios te da o no te da. Tiene tanto que ver con las circunstancias. Puede llorar ese hombre, puede llover sobre su vida. Pero hay algo que lo sostiene interiormente, que refuerza entonces su sobrecogimiento interior ante tanta compasión divina y ante tanta sabiduría, y el temor a Dios bulle en él, bulle en él. Cuando un hombre está en esta experiencia, lo único que puede hacer, comprometido con tanto y tanto, es invitar a otros a que reproduzcan las mismas experiencias en ellos, las mismas vivencias, sean multiplicadas para la gloria de Dios. Ese hombre encuentra toda su felicidad, en servir a Dios. Su gozo no está desarticulado del servicio a Dios. Por el contrario, comprende conocer a Dios. Recibir una revelación inspira respeto, más obediencia y servicio, y entonces se cumple en forma cristalina y diáfana. Muy claro es: en su ley está su delicia y en ella medita día y noche. Y su grado de utilidad, dos figuras del lenguaje del Salmo 1, versículo 3, que si nos pusiéramos a tocar cada una de ellas, no tendríamos tiempo suficiente para abordarlo todo. Árbol y corriente de agua. Pregunto, ¿es útil un árbol? De él no depende toda forma de vida sobre la naturaleza. ¿No es un árbol realmente algo que es en todo el sentido de la palabra deseable? ¿Cuántos beneficios? ¿Y qué me dicen de las corrientes de agua? Pues bien, el hombre que sirve a Dios es feliz, es útil, porque tiene una sola ley en su mente, tiene un solo interés personal. Lo suyo ha comenzado a desaparecer. Dios tiene a este hombre como su gran tesoro y va a actuar en favor de él en el tiempo en que él deba intervenir. Y para eso nosotros debemos estarnos preparando. Fíjense bien, la palabra temor entonces, de ahí el título: un verdadero creyente teme a Dios. La palabra temor apocalíptica hay que relacionarla con obediencia, hay que relacionarla con la palabra, hay que establecer consonancia entre ella y los mandamientos de Dios. Una vez establecido esto en nuestra vida, el profeta Malaquías dice de la siguiente manera. Malaquías capítulo 3, verso 17. Ya anticipé un poco acerca de eso. Dice así para los tales. Versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Verdad? Es un paralelo, digamos así, es una aplicación que Malaquías trajo a su escrito 400 años antes de Cristo, es 2400 años atrás. Podría tener una aplicación histórica para el tiempo de él, pero el paralelismo con nuestro tiempo es increíble. Estamos hablando de aquellos hombres a quienes Dios va a utilizar en el tiempo de fin. Entonces se parece tanto a esto. Los que temían a Jehová, ahí está la palabra, si en griego es fobeo, yo no creo que en el hebreo, ¿verdad? Aquí está en hebreo. Diste mucho de querer decir lo mismo. Los que obedecen, los que reverencian, los que tienen en gran estima los dichos que han partido de la boca de Dios. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Versículo 17. Serán para mí especial tesoro
ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Apreciados hermanos, en ese momento de crisis final, saltará a la luz algo que hoy por hoy no es, que servir a Dios es obvio. Algún día tú y yo deberíamos llegar a la conclusión que era obvio servir a Dios, era obvio temer a su palabra, temblar ante ella, tener una actitud humilde, mansa, sencilla, de temor, como quien revela que algo sublime ha aparecido a él, ha recibido toda una teofanía, una manifestación de Dios. Algún día será obvio, cuando todo esto comience a declinar, hecho inevitable. No hay nada que hacer, inexorable. Cuando todo eso comience a declinar, saldrá entonces a la luz pública que era obvio servir al Señor y temerle a Él y estar en armonía completa con todo aquello que ha brotado de su boca. Si nosotros le damos una revisadita así rápida a la literatura del Antiguo Testamento, quiero proponerles ahora el libro de Eclesiastés, porque ahí el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, va a presentar esta palabra temor en el siguiente sentido. Dice capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Él como que quiere recapitular todo lo que ha dicho en este manifiesto, que tiene en todo el sentido de la palabra un manifiesto humanista. Son todas aquellas experiencias por las cuales pasó él y tenemos que pasar nosotros, hasta ayudarlo a él a llegar a la conclusión que todo es vanidad. Pero para recoger todas sus ideas, para recapitular, ahora él dice, el fin de todo el discurso oído es este. Y aquí viene la palabra temor. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Miren cómo relaciona la palabra temor con mandamientos y con juicio. El hombre que teme a Dios guarda sus mandamientos. El hombre que teme a Dios sabe que la norma por la cual será probada, testada su vida y su carácter será por la única norma que no puede perecer. Pero perecerán, dijo Jesús, cielos y tierra. Pasará todo, pero lo mínimo del alfabeto, lo mínimo, una iota, una tilde, no pueden perecer, no pueden ser removidos. Y ese hombre que teme a Dios entiende que su carácter y su vida debe armonizar con el único principio válido que yo conozco sobre esta vida, el amor agape, el amor de Dios, el amor que no muere, el amor que no busca lo suyo. Y por esa norma será comparada, tendrá que cotejarse todas sus conductas, todos sus valores, todas sus convicciones. Si en este hombre ha habido realmente una renovación, ¿verdad? Si hay un temor a Dios, es aquel hombre en el cual convicciones, repito, valores, conductas y cosmovisión ha sido radical, ostensiblemente alterado, diría yo, diametral. Llevaba un camino de muerte y de tinieblas, de pecado y de complacencia indebida, mas ahora ha encontrado el amanecer de un prístino, glorioso y radiante día, y vive una vida totalmente renovada, una vida completamente para el servicio y para la causa del Maestro. Y ese hombre entiende eso. Déjenme decirles que tiempo atrás, cuando yo consideraba Eclesiastés 12:13, el fin del discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos,
pensaba que eran dos palabras. Una, teme a Dios, y dos, guardan sus mandamientos. Si me permiten decirlo de esta manera, yo creía que esas dos palabras eran en un sentido aditivas. Aclaro, una, temer a Dios, y la segunda, guardar sus mandamientos, aditivas, como que se iban sumando, que el sabio Salomón está recapitulando y está diciendo, primero, teme a Dios, y segundo, guarda sus mandamientos. Y sí, eso puede ser importante, puede ser significativo, pero por significativo que nos parezca eso, yo creo que es mucho más admirable y más significativo en lo profundo que comprendamos que el temor a Dios y el guardar sus mandamientos equivalen a una misma experiencia o expresión. Entonces los términos no son aditivos, uno y dos, son más bien de tipo y de naturaleza explicativos. En otras palabras, guardar los mandamientos equivale a temer a Dios. Temer a Dios representa guardar los mandamientos. Y en esa tónica, ¿quién puede ser pasado por alto? La señora White dijo, ¿quién puede soportar la idea de ser pasado por alto? Esa persona se mantiene en Dios, vive en luz y se cumple en él la promesa que aun cuando todo el mundo esté envuelto en tinieblas, hay luz en la mansión y en el corazón de los santos de Dios, y ese hombre vive en Dios. El juicio, lejos de causarle miedo, ¿verdad? Esa fobia y ese rechazo a la idea de juicio, pero por favor, ahora ha sido transmutada ese concepto de juicio y llevado a la realidad como expresa el profeta Daniel en su libro capítulo 7, verso 22. Ahí dice muy claro que el juicio se hará en favor de los santos del Altísimo y que ellos heredarán el reino. Entonces su principal preocupación es vivir aquí conforme al modelo divino, conforme a todo lo que es la demanda de Dios y ponerse a la altura de eso. Y el juicio, en el juicio, un intercesor, un abogado, un paracleto santo, será aquello que lo esconde. Y si por alguna razón no alcanza, ¿verdad? Porque somos deficientes y pecadores, a dar la talla en el sentido de la palabra, porque algunos creen que tenemos que ser dioses en miniatura, ¿verdad? Bueno, ese no es el punto en discusión, pero si de alguna manera no se alcanza, la señora White dijo que si hay en nuestro corazón la intención de obedecer a Dios, el Señor suplirá. Esto si no hay ningún problema, ningún compromiso de índole moral, es decir, que armonizamos con la ley de Dios. Así que una miradita al Antiguo Testamento nos permite a nosotros ver que el temor está relacionado con los mandamientos, pero una mirada no solo al Antiguo, sino también al Nuevo. Nos hace a nosotros abordar ahora este otro aspecto que tiene que ver con lo que hemos estado tejiendo ya y planteando. Dios creó al hombre. Su obra creativa, el diseño maestro de la creación de Dios, fue el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Y uno puede ver a través de un estudio cuidadoso de la Escritura que lo que Dios crea es un sistema. Y hasta donde yo entiendo, según la terminología, ¿verdad?, con la cual se manejan este tipo de conceptos y de palabras dentro de este mundo, es que un sistema tiene una serie de elementos que todos ellos de alguna forma interactúan, ninguno está desconectado del conjunto y del todo, sino que se compenetran y, repito, interactúan de tal manera para poder entonces contribuir así en forma conjunta a todo lo que es la salud, digamos, la armonía y lo que es la productividad y funcionalidad de ese conjunto. Si uno de esos elementos constituyentes
de alguna manera falla, lo hace en detrimento de los otros y obviamente del conjunto. Estoy queriendo decir que el estudio cuidadoso de la Biblia nos permite a nosotros concluir que el hombre es la obra maestra de la creación, que Dios lo revistió de nobleza, que Dios lo llenó de dignidad, que inclusive, si me permiten decirlo, haciendo aquí como un paréntesis, una pausa, que aún el sentido, el instinto del gusto y de la nutrición dentro de esa obra llena de nobleza, también tenía que ser ennoblecido y responder así a todas las necesidades en este sentido y en todo lo demás de esa obra que Dios diseñó. Entonces el hombre es una cosa impresionante. Tristemente el pecado ha arruinado todo eso. Y como tal, si estudiásemos eso así, no solamente cuánto respeto habría en la vida de cada uno de nosotros al considerar lo que Dios hizo. No nos devaluaríamos ni nos depreciaríamos en cosas que nos llevan a vagar lejos de la voluntad de Dios y a seguir considerando con respeto esta morada terrestre, este vehículo de la humanidad. Pero no solamente eso. Si realmente hay elementos que constituyen este todo, este conjunto, esta obra creativa, este diseño, elementos, tú le podrás llamar esferas, otros les dirán dimensiones. Algunos, como la señora White, puede utilizar facultades, pues obviamente tienen entonces facultades, dimensiones, esferas o elementos que interactúan de una manera íntima en vista de todo ese conjunto, siendo parte orgánica de ese conjunto. Las facultades o dimensiones físicas, las mentales y las espirituales. Algún teólogo adventista dijo hace mucho tiempo atrás, el hombre es una unidad sellada, indivisible y no desmontable. Este mundo ha querido trasladar a nosotros la idea de que podemos desmontar las diferentes dimensiones del ser sin que tenga ninguna repercusión o gravita en forma negativa sobre los demás y sobre el conjunto. Y por eso la humanidad está enana. Por eso la imagen de Dios se perdió. Por eso la imagen de aquello que Dios creó 6.000 años atrás está cada día más difusa, cada día más diluida, cada día más comprometida. Hay mucha religiosidad, pero poco compromiso y comprensión de las grandes demandas de Dios que hace sobre cada uno de nosotros para que atendamos con juicio y iluminados por la palabra, con una razón iluminada por la palabra, un intelecto sostenido por la palabra, un juicio alimentado por la palabra, una voluntad retroalimentada por todo esto. Es decir, lo más selecto que Dios puso en nosotros, el lóbulo frontal. Entonces, siendo así, de esta manera, escogeríamos todo aquello que realmente trae vida y propende a que el ser sea radiante y sea saludable. Desmontar una de ellas sería una pérdida para todo. Así que una comprensión de este asunto nos permite concluir que el hombre que teme a Dios es respetuoso no solamente con la naturaleza del Creador, con Él, ¿verdad? Se arrodilla, se postra en ojos, no toma su nombre livianamente, mas todo lo que Él fijó en este diseño también tiene que ser de alguna manera extrapolado desde su experiencia de adorar a Dios. No puede desconectarlo repito, de la observancia y de la obediencia a esas leyes, como previamente hemos visto en los textos de Malaquías y en los textos del sabio Salomón. Entonces, es cuidadoso con las leyes físicas. Ese hombre sabe que hay una fisiología, por ejemplo, para el sistema hepático.
y que lo más recomendable no son algunas cosas que tienen que ver con las comidas nocturnas y opíparas, por decir algo. Pues si es así, entonces aun cuando me gusta mucho la comida en la noche, hay una sola ley que se impone en mi vida. Hay una sola ley que me infunde respeto y me da ese sobrecogimiento, la voluntad de Dios. Pues entonces aplicaré, por gracia del Señor, ajustes a ese aspecto. Y así es con el vaciamiento gástrico, así es con lo que tiene que ver con la actividad del colon, el segundo cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Leyes para la esfera y naturaleza física, pero leyes para la mente. Hay una ley para la mente, ¿verdad? Hay una ley fruto del diseño de la mente, dice la señora White, y se refiere a que somos transformados por la contemplación. Así que este hombre aplica filtro a todo lo que contempla, sabiendo que de alguna manera también incidirá sobre lo que hay en su mente. Así que hay leyes para la naturaleza física, hay leyes para la dimensión mental y hay leyes para la esfera espiritual. Todo lo que tiene que ver con el decálogo, los 10 mandamientos. Reposar en el día sábado, considerando todo esto, tiene que ser un efecto de esa experiencia que ha sido el punto de partida y sostenedor de la vida de este hombre, que necesariamente lo ayuda a él a considerar que la ley de Dios, en su ley medita día y noche. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y cuando llega las horas del sábado, tiene un tiempo para considerar todo esto y entender que frente a la requisitoria y demanda de Dios, se necesita la fuerza de Él para vivir en armonía con eso. En el Salmos capítulo 25, para ir concluyendo ya, en el Salmos capítulo 25, hay esta promesa que quedó ahí acuñada, muy interesante. Dice en Salmos 25, versículo 12, pregunta, ¿quién es, pues, el hombre que teme a Jehová? Yo les dije, el título del tema es Un verdadero creyente teme a Dios. También les dije que el que cree en Dios, entonces es reverente, ¿verdad? Ama su palabra, vive en armonía con ella, guarda sus mandamientos. Serán para Dios especial tesoro, según Malaquías, ¿cierto? Pero ahora dice aquí, hace la pregunta que nos permitirá entonces recoger todo lo que hemos estado ventilando en estos minutos. Pregunta, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y lo primero que responde es, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y yo recuerdo allá en Éxodo 18:20, cuando Jetro se refirió a Moisés y relacionó en una forma muy bonita la metáfora camino con la noción de ley. Y yo aprendí a partir de eso que la ley es orientación, la ley es un camino, la ley es una experiencia. Y comprendí en forma más clara cuando Dios promete, te haré entender y te enseñaré el camino. Lo que quiere es que volvamos a armonizar con Él. Y solamente se consigue cuando nosotros, como temor a Dios, fieles y verdaderos creyentes que tememos a Dios, tenemos el debido respeto por gracia divina por todas las leyes que Él ha fijado para nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo. Ese es el hombre que teme a Dios. Sabe que no es suyo, que esta morada no le pertenece. Sabe que esto es de Dios, que Cristo vino a morir y lo compró con gran precio y ahora le cede todos sus derechos a Él, porque es de Él. Entonces lo ama y es como un esclavo para Él. Dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y posteriormente dice, ¿verdad? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? La pregunta. Gozará Él de bienestar, mis apreciados. El bienestar en todo sentido físico,
mental y espiritual no ha sido el resultado de observar debidamente las requisitorias de Dios, sus leyes. ¿Cómo puede un hombre tener salud cuando viola esos preceptos y principios? ¿Cómo puede haber salud emocional en la humanidad hoy cuando rechazó a Dios y prefirió vivir de espaldas a lo que ha brotado de la boca de Él y a su presencia, aun cuando haya mucha religiosidad? ¿Cómo puede el hombre ser fuerte espiritualmente cuando ni siquiera en la observancia de estos puntos ha logrado ser llevado a la armonía? Hasta donde entiendo, el sábado es un estado de armonía del hombre con la voluntad divina y con el universo del cielo, del hombre consigo mismo, del hombre con la naturaleza y del hombre con su prójimo. Un sábado que no implique estas cuatro cosas, pues dista mucho de tener que ver con el temor de Apocalipsis 14:7, pero con la armonía. Dios quiere restaurar su imagen a nosotros y devolver a todos aquellos que se lo permitan a ese estado de armonía, así como vivieron Adán y Eva antes de su desobediencia y caída. Cuando yo considero esto, puedo ver entonces que los mandamientos de Dios son más deseables que el oro puro y que la miel, aquella que destila del panal. Amado Padre Celestial, te suplico que tu palabra se quede en nuestro corazón, que el propósito por el cual ha partido de tu boca se quede, se arraigue, se fije, se haga visceral en nuestra vida. Queremos vivir para ti y solo para ti. Perdona nuestros pecados y alumbra nuestro entendimiento. En el nombre del Señor Jesús. Amén.